Les queremos contar las 9 cosas que pasan cuando ustedes no hacen buenas preguntas en reuniones de ventas, que por supuesto ya nos pasaron todas. Uy, o sea, directo a la llaga. O sea, que si se sienten identificados con alguna de ustedes, de alguna de estas, muy probablemente la parte de hacer preguntas es una cosa que tienen que trabajar técnicamente hablando, vamos a decir. Es correcto. ¿Listo? Primera situación. Identificación incorrecta de las necesidades. Es decir, los vendedores que caemos en ser vendedores tradicionales, nos puede pasar que tenemos el síndrome de la presentación precoz. Es decir, te quiero presentar mi solución ya, pero ya. Te hago 2, 3 preguntas. Te pregunto, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué estás buscando? Ok. Tal y tal, listo, te tengo la solución. Y listo, no profundizamos más allá de 3, 4 preguntas, ¿no? Tú tienes, a ti te pasó, ¿no? Cuando eras consultora de imagen. Miles de veces. O sea, pero una que me acuerdo un montón era de una clienta que vivía en una ciudad cercana a Monterrey, digamos 1 hora y media en carro. Entonces ella me dice como, no quiero trabajar contigo. Y me acuerdo perfectamente que yo me salté muchas de hacer preguntas porque decía, o sea, esta mujer me decía, yo manejo hasta Monterrey, ¿sabes? O sea, en vez de yo ir, hubiera sido lo apropiado, ella quería venir a Monterrey, quería trabajar conmigo y tal, no sé qué, y mucha emoción. Y al final ese proceso nunca se terminó porque yo interpreté inicialmente que ella era una mujer millonaria que quería ir de shopping porque no conocía tampoco a mi audiencia, y cabe recalcar que es una parte importante porque lo hablamos en el episodio anterior, pero yo me fui con la finta de que ella me dijo, no, sí, yo voy. Yo dije, oye, pues si se va a venir a Monterrey, si quiere ir de shopping al Palacio de Hierro, que es una tienda departamental de lujo, pues ha de tener dinero. ¿Listo? Entonces no debe de tener objeciones, porque pues si tienes dinero, no tienes objeciones. Entonces yo interpreté las cosas así, es como que sí, vamos a un shopping spree, porque aparte ella me dijo, no, solamente quiero ir de shopping. Y en realidad yo me salté todo el proceso necesario para hacer un shopping con un cliente que nunca habías hecho asesoría de imagen. Claro. Es muy difícil, porque tú de todos modos como consultor de imagen tienes que saber esa información, ¿sí? O sea, qué tipo de cuerpo es, cuáles son sus colores, toda esa información yo la necesitaba saber, y yo me fui por el shopping porque ella me dijo, no, pues te pago tanto, y pues en ese tiempo yo estaba empezando, entonces pues sí, me estaba ofreciendo una cantidad que era atractiva para mí en ese momento, y yo dije, de una, sí, claro, pues el shopping más horrible y tortuoso de mi existencia. O sea, yo sufrí porque era una persona que obviamente empieza a hacer shopping y muchas inseguridades, muchos temas que dices, uy, yo no soy la persona adecuada, esta persona debería estar yendo con el que le ayude a tener más amor propio, a aceptarse más, y eso es algo que yo no puedo hacer ni a través de la ropa. Literal, no compramos nada, compramos 2 prendas y luego después entrábamos a una tienda tipo Zara y ella era de que ya tengo eso. O sea, ya tenía todo. Wow. Y yo entonces decía, esta morra no necesita ropa. Y entonces, con el paso del tiempo, después, así en la mitad del shopping spree, nos fuimos a almorzar o a comer, y ahí ella me empieza a contar toda su vida, y entonces ahí empiezo a darme cuenta de sus verdaderos dolores. Ella estaba nada de divorciarse y estaba pasando por unas crisis muy fuertes en ese momento, y yo no supe preguntar eso. Si yo hubiera preguntado eso, quizá no hubiera sido lo mejor para ella tomar el servicio en ese momento. No calificaba y ahí aprendí que no es todo acerca del dinero. Claro. Y yo interpreté unas necesidades de, ay, sí, ella quiere irse de shopping porque es rica y pues quiere pasar lindo, ¿sabes? Claro. Y no, la gente tiene necesidades emocionales para hacer ese tipo de compras. De acuerdo. Entonces, esa fue como una lección que aprendí como a las patadas. Buenísimo. Y fíjate, pero interesante lo que cuentas. todo con un constructo de lo que yo interpreté, pues. O sea, tú sí cerraste el negocio. Aparte. O sea, ni siquiera es una situación donde... terminó de pagar, me pagó la mitad. Claro, no te terminó de pagar porque a fin de cuentas no era lo que necesitaba. Y la segunda sesión que teníamos de shopping, ni ella quiso ir. Fíjate. O sea, fue incómodo para los dos. Claro. Bueno, entonces ahí está, banda. Primera, si no se identifican bien las necesidades, pues complicado. Chao. Segunda situación que puede pasar cuando no haces buenas preguntas.
obviamente, perder el tiempo con prospectos que no califican. Entonces, regla Sandler, no todos los prospectos califican para ser clientes. En el método Sandler hay que hacer preguntas, hay que calificar 3 cosas. Hay que calificar dolor, presupuesto y decisión. Entender no solo las necesidades, sino los dolores, es decir, emocionalmente, cómo se sienten al respecto de las necesidades. Hay que hacer preguntas para entender el presupuesto y hay que hacer preguntas para entender el proceso de la decisión. Muchas veces uno hace preguntas no de dolor, sino de necesidad. Oye, ¿qué necesitas? Claro que sí, déjame te cotizo. Inmediatamente pasamos a la cotización y pasamos a hacer demos y pasamos a hacer pruebas de concepto y pasamos a hacer muestras y aplicaciones y podemos tener 4, 5, 6 reuniones y le estamos vendiendo a un corporativo y al final nos damos cuenta que es un prospecto que no tenía presupuesto. O al final nos damos cuenta que era un analista que quería llevarle la propuesta a su jefe y que realmente la organización no estaba interesada, sino que era el analista echándole ganas a la vida. Y claro. eso puede pasar después de... O que era tu competencia investigándote. Por supuesto, también. Sí, tal cual. También eso pasa, ¿no? Es tu competencia sacándote la sopa, ¿no? Entonces, segunda situación. Si uno no hace buenas preguntas, pues puedes perder demasiado tiempo. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta. Calcula tú, revisa tu mes anterior, ponle pausa al episodio, revisa tu calendario y revisa cuántas horas le dedicaste el mes pasado a prospectos que no valían la pena. Y si son muchas, llévate de lección. Hay que hacer preguntas de dolor, hay que hacer preguntas de presupuesto y hay que hacer preguntas de decisión. Y yo creo que en el fondo hay mucho miedo a hacer preguntas porque a veces las preguntas son vistas como una confrontación. Creo que a veces nos han dicho como, no hagas tantas preguntas, no seas metiche, no preguntes de dinero. Entonces siento que a veces la programación que traemos de nuestra crianza puede hacer que nos sintamos incómodos con estas preguntas. Y yo creo que deberíamos de darle ese giro a las preguntas difíciles. Hay que tener las conversaciones difíciles, hay que aprender a tenerlas y hay que aprender a hacer las preguntas necesarias para saber, no para defendernos, porque también creo que ahí es una cosa importante. Es como para ver qué le contesto, para decirle que está equivocado y que nosotros tenemos el mejor precio del mercado y que somos los más competitivos y somos los más chingones, sino es como... ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque quiero conocerlo más a él. Es acerca de él, no acerca de ti, ¿no? Entonces creo que a mí eso me quedó como muy grabado porque yo sí me sentía muy incómoda haciendo tantas preguntas como, ya me dijo que está feliz. Yo me creo que tú me preguntabas y te dijo el presupuesto y te dijo no sé qué. Dan a mi coach de ventas en casa. Total, porque los prospectos son, y más esos, los prospectos que te dicen que todo está bien. O sea, ese es red flag. Son los peores. Claro, sí, hay que hacer preguntas. Bueno, tercera cosa que puede suceder cuando no hago buenas preguntas. Propuestas mal alineadas. ¿A qué te refieres con una propuesta mal alineada? Una propuesta mal alineada es una propuesta que lo que tú propones no se alinea con los dolores del cliente. Muy relacionado con la identificación incorrecta de necesidades. Necesidades, claro. El problema con una propuesta mal alineada, diferente a lo que a ti te pasó, es que no se va a cerrar la propuesta mal alineada. O sea, a veces nos pasa a los vendedores que yo llevo la propuesta, estoy súper seguro de que la voy a cerrar y el prospecto no me compra. Y yo me quedo muy frustrado porque yo estaba muy convencido de que era una gran propuesta. Claro. Y si yo hago la investigación, en muchos casos me voy a enterar que es que lo que yo propuse realmente no era lo que el prospecto estaba buscando. Hay un estudio de Sales Insights que dice que solo el 38% de las propuestas están alineadas. Solo el 38%. O sea, de nuevo... Eso es una falencia de la industria. Gravísimo, punto. Porque la gente quiere tener reuniones breves. Les da miedo. Tú le preguntas a un vendedor, oye, ¿cuánto tiempo le vas a agendar la primera reunión con el prospecto? No, 20 minutos. 20. No, sí, a mí normalmente me agendan 30 y yo digo, ¿me vas a vender? O sea... Te robo 15 minutitos, te robo 20 minutitos. Yo muchas veces cuando doy el curso de fundamentos le digo a la gente, oye,
pues, si haces una venta consultiva de alto valor, probablemente debes estar buscando una reunión de 45 minutos, una hora. La gente inmediatamente dice, no, el prospecto no tiene tanto tiempo. Que obviamente eso ya parte de problemas de autoestima conmigo mismo, problemas de autoestima de mi producto, pero oye... De segmentación de cómo también, escoges al prospecto. Pero es que no es cierto que el prospecto no tiene la hora. Lo que pasa es que claro, no estamos acostumbrados a pedir la hora. Claro. Pero cuando alguien está verdaderamente adolorido, por supuesto que te va a dar claro, la hora. De nuevo, parte de creencias que nosotros, claro. que nosotros y también tenemos. como esa mentalidad de que somos una incomodidad. Y creo que eso es lo primero, que es como, te estoy molestando. Te estoy molestando para esta cosa tan incómoda que es venderte. Claro. Y entonces, en vez de te estoy buscando para servirte y para ver si hay algo de esto en lo que te puedo hacer la vida más fácil. Correcto. Y creo que si cambiamos ese switch mental, pues también puede fluir un poquito más la conversación, ¿no? Necesito una hora y ya está. Si tú vas a tener una conversación con alguien que tiene dolor acerca de tu producto o tu servicio, la persona va a estar a gusto contándote acerca de sus dolores. Claro. Cuarta situación que puede ocurrir cuando no estoy haciendo buenas preguntas. Falta de comprensión del proceso de compra. O sea, muchas veces uno está haciendo el esfuerzo por vender y a veces cierras el negocio y luego te enteras, cierras entre comillas, claro, que tienes que ir a compras porque van a hacer una licitación privada. Uh-huh. O que tienes que hablar con los abogados y que el proceso de los abogados va a durar un mes. O que solo falta presentarlo a la junta directiva. O sea, no ha cerrado nada. Todavía claro, falta que lo presenten y que te lo aprueben, ¿no? Entonces, aquí te paso otro dato interesante. Los buenos vendedores, sus llamadas de descubrimiento, sus llamadas de calificación, son 76% más largas. Es decir, los buenos vendedores tienen en promedio llamadas de 34 minutos. Mientras que los vendedores promedio, los vendedores malos, tienen llamadas de 19 minutos o citas de 19 minutos. Ojo, raza, este estudio de Sales Insights que les estoy compartiendo, pues obviamente es un estudio genérico de múltiples industrias, ¿no? No estoy diciendo que todas las buenas llamadas duran 34 minutos, ¿no? Yo, de hecho, lo que yo le propongo a mis clientes son llamadas de 1 hora en la llamada inicial. Yo generalmente con un cliente corporativo en una segunda reunión les pido 1 hora y media. Eso es lo que a mí me funciona. Y me las dan, banda. Nadie se queja, por cierto. Sino que efectivamente me dan el tiempo. Quinta cosa que puede pasar. Dificultad en el manejo de objeciones. Gong dice que los buenos vendedores responden a las objeciones con preguntas el 55% del tiempo en promedio. Mientras que los vendedores promedio o los malos vendedores solo responden a las objeciones con preguntas el 31% del tiempo. Entonces, si a ti te lanzan una objeción y tú no respondes con una pregunta, lo más probable es que estés suponiendo o malinterpretando la objeción. Porque generalmente cuando nosotros le arrojamos una objeción a nuestro vendedor, no estamos siendo lo suficientemente explícitos acerca de la objeción. Por ejemplo, la objeción de está muy caro. Realmente el problema no es que esté caro, hay algo más de fondo. Puede ser que no tengas el presupuesto asignado, o puede ser que lo estás comparando contra la competencia, o puede ser que, no sé, hay 1000 vainas que puede haber más específicas detrás de él. Está muy caro. Entonces, si no respondo con preguntas, me quedo con objeciones realmente malinterpretadas. Y yo creo que la objeción en general es una cosa a la que todos los que vendemos le tenemos mucho miedo al principio. Yo recibo muchos mensajes de gente que es como, quieren saber todas las objeciones, qué contestar, qué decir exactamente. Y yo creo que las objeciones requieren primero una aceptación de que el cliente tiene el derecho
a sus objeciones y a sus preguntas. Y es más bien qué bueno que te las diga, porque está poniendo la jugada sobre la mesa y te está dando la posibilidad de destruirlas. Entonces, si no te las dice y te dice cosas como, bueno, muchas gracias, nosotros te buscamos porque necesitamos consultarlo. Hola, o sea, bye, ya se te fue, ¿no? Y entonces un mentor me decía como, lo que debes de decir cuando la gente te dice, hey, necesito tiempo para pensarlo, es como, fulanito, normalmente cuando la gente me dice que necesita tiempo para pensarlo es porque hay algo que no quedó claro o porque todavía hay dudas. Entonces, ¿qué es exactamente eso que te detiene a tomar acción hoy? Porque por lo que entiendo, tú estás teniendo este problema y si no lo solucionas, estás perdiendo esta cantidad de plata o está pasando esto en tu vida. Entonces, ¿qué tan, o sea, si podemos, o sea, si esas dudas las tienes y las pones sobre la mesa, pues las podemos como ir abordando, ¿no? Y relacionado con eso, la sexta situación que se puede presentar cuando no haces buenas preguntas es la pérdida de confianza y de credibilidad. Si tú no haces buenas preguntas y no das espacio para que el cliente te cuente estas situaciones, te va a aventar bombas de humo. Te va a decir él, déjame lo pienso, y ahí va a terminar el proceso. Te va a decir, mándame la propuesta y yo lo reviso, porque no creaste ese espacio de confianza donde el cliente se siente escuchado, donde el cliente se siente entendido. Una cosa que señala como, hey, tenme desconfianza, es el hambre que mostramos los vendedores. Entonces, si yo en vez de hacer preguntas, te digo cosas como, oye, esto definitivamente te va a ayudar. Te tengo una super promoción. Te conviene comprar hoy porque tal. Ese tipo de frases lo que hacen están empujando al cliente hacia la venta y están mostrando el hambre del vendedor. Y eso, en vez de generar confianza, cuando yo te digo como vendedor, oye, esto te super conviene, yo estoy convencido de que esto te va a ayudar. Irónicamente, en vez de convencerte de que esto te va a ayudar, te genera desconfianza. Porque sientes que lo único que yo quiero es venderte y venderte ya. Séptima situación que se puede presentar si no hacemos buenas preguntas. El proceso de ventas se alarga y empiezo a tener demasiadas reuniones innecesariamente con el prospecto, ¿no? De nuevo, hay que hacer preguntas de dolor, presupuesto, decisión, y hay que hacerlas temprano en el proceso. De hecho, hay un estudio de Gong que dice que entre más temprano hables del presupuesto, quiero decir más temprano en la cantidad de citas. O sea, lo que dice el estudio es la probabilidad de que cierres el negocio si hablas de presupuesto en la primera reunión es mucho más alta a que si hablas de presupuesto en la segunda o en la última, reunión. pues en la propuesta o lo que fuera, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, no te esperes a hablar de precio hasta que presentas la propuesta. Estoy hablando de un proceso de ventas consultivo de varias reuniones, ¿no? No te esperes hasta el final a presentar el hablar de plata, sino que procura calificar desde el principio. No tienes que tener el presupuesto exacto en la primera reunión, pero sí tienes que en la primera reunión enterarte si hay un presupuesto asignado o si están abiertos a asignar un presupuesto, ¿no? En la primera reunión tienes que enterarte más o menos cuál es el proceso de la decisión. Octava situación que puede ocurrir cuando no hacemos buenas preguntas. Desconexión con el cliente. La voz favorita del ser humano, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, es la propia. O sea, a la gente le encanta hablar. Si yo estoy hablando y tú, vendedor, estás ahí conmigo, yo me siento escuchado. Claro. Mientras que si tú eres el que está hablando, vendedor, y no me dejas a mí hablar, yo me siento emocionalmente desconectado de ti. Regla Sandler: los prospectos compran emocionalmente y lo justifican intelectualmente. Claro. El embudo del dolor, que es una técnica Sandler que enseñamos en Fundamentos, precisamente consiste en que antes de hacer preguntas de características y beneficios, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuántos quieres? Tienes que hacer un embudo emocional donde el prospecto te cuenta por qué lo quieres.
¿Por qué esto es importante para ti? ¿Cuánto Claro. llevas con esta situación? ¿Qué pasa si no lo resuelves? Etcétera. Y eso es antes de hablar de características y beneficios. Y ahí el prospecto se desahoga emocionalmente contigo y se mueve solito hacia la venta. Claro. En vez de que tú tengas que empujarlo. Y siente confianza contigo. Claro. Porque te está revelando sus dolores y sus emociones. Y yo creo que también uno tiene que tener como que su ego súper in check y de que súper registrado acá, porque tú no estás ahí para ganar el argumento y para decirle a él que está mal, sino tú quieres sacar la mayor cantidad de información posible para decir qué es lo importante para él y dónde están sus emociones, dónde puedo entrar yo, ¿no? Yo siento que a veces es cuando nos hacen ese tipo de enfrentamientos, nosotros es como... Pero entonces y empiezas a justificar, pero es que nosotros somos, pero es que yo soy, pero es que nosotros hemos logrado no sé cuál. Y es como, no hace falta que te defiendas. Lo que tienes que hacer es, ve por ahí y enfréntalo con eso. ¿Me estás diciendo que no es importante para ti? Pues entonces no gastes tu dinero en esto, ¿sabes? O sea, mejor contrata a otro vendedor y seguramente va a ser más útil. Y el hecho que pongas esas cosas sobre la mesa demuestra mucha valentía, mucha fortaleza mental y que no eres un vendedor cualquiera. No le quieres ensartar cualquier cosa a la persona. Estás viendo por él. Y eso también hace que te ganes el respeto de los prospectos, ¿no? Y novena situación. Falta de identificación de oportunidades adicionales. Se los voy a explicar con un ejemplo bien sencillo, pero realmente esto aplica para cualquier situación. Alguna vez trabajamos para entrenar a una compañía de pinturas y Carlos Fernando, que era el gerente comercial, me decía que estaba frustrado porque los vendedores de sus tiendas no hacían más preguntas cuando alguien llegaba a la tienda de pinturas. Entonces él me decía, Dan, es que es muy sencillo. Si alguien va a comprar pintura, no es porque solo necesita pintar una pared. Si alguien va a comprar pintura, seguramente hay un proyecto detrás de la pintura. No sé si está construyendo una casa. No sé si está remodelando una oficina. No sé si acaba de montar su primera tienda. O sea, hay algún proyecto que requiere pintura. Su bebé, su primer casa, la casa de sus papás. O sea, Mil no sé. vainas que pueden ser. Pero el punto es que si yo pregunto más y entiendo cuál es ese proyecto, pues seguramente le voy a poder vender más cosas. No solo más pinturas, sino más brochas y más aditamentos y lo que sea que esa tienda, que no es solo de pintura, que vende más cosas, el cliente le puede comprar. Entonces, si yo no hago buenas preguntas, me voy a quedar con la necesidad puntual que el cliente relaciona con mi servicio. Si yo hago 2, 3 preguntas más, voy a entender cuál es el proyecto detrás, cuál es el problema detrás y le puedo vender una solución mucho más completa. Entonces, ahí tienen 9 situaciones, equipo, de qué ocurre si no hacemos buenas preguntas.